La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una vez más en la radio de la Universidad de Buenos Aires, en este programa llamado La Cátedra, auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos visita una persona muy especial. Estamos con la profesora Marta Novick. Ella es socióloga especializada en temas laborales, es titular de la Cátedra de Sociología del Trabajo en la carrera de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y además es investigadora del CONICET. Estamos con ella en este domingo, fresco domingo, en Buenos Aires, para hablar de un tema, ya te diría que más que álgido, ¿no? Un tema que está sobre el tapete hace ya varios meses, y es el trabajo, o mejor dicho, las relaciones laborales. Muy bienvenida, muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar aquí y de participar de esta radio que es la voz de una institución sumamente importante y querida por todos nosotros. Así que gracias por la invitación. A vos y muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a arrancar esta charla, porque yo no me gusta llamarla entrevista, vamos a arrancar esta charla para tratar de entender y que nos entiendan cómo pensamos el trabajo como hecho social y poder discriminar los intereses que se juegan en ello, en el trabajo o en las relaciones laborales. Vos me contarás bien cómo es. Sí, podemos ver en las dos. A ver, yo creo, primero hay un punto que es central, que es pensar que el trabajo tal como lo conocemos o como lo conocimos, digamos, el famoso trabajo de la sociedad industrial, fue una construcción social. No siempre el trabajo fue así. En ese sentido, el trabajo es un tema mutante, cambiante según los contextos, según las tecnologías, según el tipo de empresas y según el modelo productivo de cada país, si queremos adaptarlo. El trabajo es más allá del modelo de trabajo, del tipo de trabajo, digamos que el trabajo como tal es un factor que tiene que ver con la ciudadanía, es un factor que da derechos y es un factor que da identidad. O sea, el trabajo es una identidad, ¿no? Una de las primeras cosas que uno dice, ¿qué haces? ¿De qué trabajás? ¿No? Es decir, el trabajo es una forma de dar identidad. Y nosotros podemos decir que la Argentina tiene una tradición de valoración muy fuerte, el trabajo vinculado además con la justicia social, digamos, el trabajo como un elemento de dignidad, de otorgamiento de derechos, y en ese sentido se asocia un poco con lo que podemos ver con el tema del modelo de relaciones laborales en nuestro país, ya que nosotros tenemos un sindicalismo muy particular en la Argentina, un sindicalismo fuerte que nace como movimiento obrero organizado en la época peronista, pero que se fue adaptando y que fue cambiando según los distintos modelos políticos, y hoy sigue teniendo una relevancia que creo que claramente lo marcó la marcha del 29 de abril, de una movilización en las calles de la clase trabajadora como no veíamos desde hace mucho y en los últimos años. Así que creo que trabajo y relaciones laborales están muy vinculados, y aparece una categoría más económica, si querés, que es el tema empleo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que trabajo, ¿no? Y esa categoría de empleo está el formal y el informal. Bueno, ahí podemos el ubicarlo. empleo es sumamente heterogéneo, digamos, ¿no? Y tenemos formal e informal, y tenemos una fuerte estratificación también entre los mismos trabajadores formales o al interior de los trabajadores informales. No son categorías que podemos decir son unívocas, es decir, el trabajador formal tiene un determinado prototipo y el trabajador informal tiene otro prototipo, sino al interior de cada una de esas categorías tenemos una fuerte heterogeneidad. En un estudio que hicimos hace varios años sobre el empleo no registrado, que hicimos en el momento que yo estaba en el Ministerio de Trabajo, ahí vimos que el empleo no registrado es sumamente heterogéneo. Entonces, primero tenemos que decir que en la Argentina el 30% del empleo no registrados
son mujeres trabajadoras en casas de familia. Y las otras 2/3 partes se componen en trabajadores que trabajan en empresas no registradas, o sea que las empresas son no registradas, quiere decir que están en la informalidad más absoluta, la empresa y trabajador, y otros que son trabajadores no registrados en empresas formales registradas. O sea que el panorama es sumamente heterogéneo y bien complicado. Y bien complicado. Recién nombrabas la marcha del 29 de abril, donde, vos lo dijiste antes, hacía mucho tiempo que no se juntaban en este caso 5 gremios cinco centrales. 5 centrales, no 5 gremios, perdón, 5 centrales para justamente marchar, reclamar y dejar bien claro que uno tiene sus derechos y que no está dispuesto a que esos sean avasallados. ¿Cuál es el rol de los sindicatos y las negociaciones colectivas? Sí, yo creo que el sindicalismo argentino, que es una pieza clave, tiene como una de sus dimensiones centrales la negociación colectiva, pero no es la única. Pensemos que el sindicalismo argentino tiene también un rol de prestador de servicios a través de las obras sociales, que no es menor. Tiene una característica de su estructura que no es común, porque una cosa son los sindicatos de rama o de región, y otra cosa son los delegados de base en los lugares de trabajo, que cumplen un rol muy importante, y por ahí para la vida cotidiana del trabajador quizás son más importantes estos delegados que las grandes negociaciones de cúpula. El hecho de que las 5 centrales, que tienen distinta representatividad, distinto perfil, que son también muy heterogéneas, se unan, es porque yo creo que está en peligro, por un lado, que lo que avisoraron es un peligro del empleo, digamos, por esta situación de que los despidos comenzaron a ser una pieza cotidiana de la vida argentina, que desde hace mucho tiempo que no había, pero al mismo tiempo tienen un rol más político, más institucional muy importante, y que ha tenido variaciones a lo largo de las distintas etapas históricas o de los distintos momentos políticos que cambiaron, pero donde el sindicalismo siempre trató de adaptarse, a veces bien, a veces mal. Es cierto. Hablando de indicadores laborales y de la situación que estamos viviendo, que no la podemos dejar de lado y donde se evidencia en el deterioro no solamente en el mercado de trabajo, sino también justamente en las mejoras distributivas, ¿cómo enfrentamos esa situación o cómo enfrenta el sindicalismo en general con sus defendidos de alguna manera? Porque uno hoy se siente que el sindicato va para que lo defiendan únicamente. Bueno, tarea que no es menor. Claro, antes íbamos a preguntar qué tal nos salía Mar del Plata en verano o que no, ahora tener a alguien que nos defienda no es poca cosa, digamos, en un momento de turbulencia, a ver, no solo nacional sino internacional, donde lo que también se discute a nivel internacional es cuál es el nuevo modelo de trabajo, digamos, y esto no es menor, digamos, en la OIT en algún momento se está hasta cuestionando el derecho de huelga, digamos, que era... ¿Cómo se va a cuestionar el derecho de huelga? Digamos? Pero Bueno, acá no hace muchos días atrás, algunos dijeron funcionarios algo parecido. Dijeron que iban a tratar de introducir en el debate la posibilidad de que se le quitara dinero del salario a los empleados que se adhirieran a su derecho a huelga. Totalmente. A ver, hablando de la función del rol del sindicalismo, no digo, por ahí yo voy a estar, y voy a ser muy prosindicalista, no porque me invitaron la gente de Aduba, sino por mi rol más técnico, más de investigador y demás. Uno tiende y todos tendemos a ser muy prejuiciosos cuando vemos a los sindicalistas. Y esto es muy diferente de sindicalistas y sindicatos. Y además los sindicalistas tienen una heterogeneidad enorme y demás. También los sindicatos jugaron un rol importante en la vuelta de la democracia. No nos olvidemos
de las marchas de fin de septiembre, creo que fue septiembre del 83, antes de las elecciones, digamos. Sindicalismo argentino, con todos sus minus y más, tuvieron roles importantes. Y con cierta... A ver, yo creo que el sindicalismo argentino tuvo un rol muy importante en la reivindicación salarial, históricamente, sobre todo en el último periodo. Quizá este sindicalismo fuerte que tiene la Argentina, con alta tasa de afiliación, con esta visión de la gente de que nos defienden al menos en materia salarial, no está planteando, y en esto hay que esperar claramente a las nuevas generaciones en el mundo sindical, planteándose un poco cuál es el rol del sindicalismo en este nuevo mundo donde el rol del trabajo y de las tecnologías va a cambiar mucho todo. Entonces, el rol del sindicalismo frente a una globalización avasallante, el rol del sindicalismo frente a modelos productivos que cambian o que avanza el sector servicios en desmedro de la actividad industrial. Y son temas muy, muy globales y muy centrales que creo que todavía están un poquito ausentes. Con respecto a la región, algo que hablábamos hace un minuto nada más, digo, el sindicalismo en la Argentina es muy fuerte. ¿En qué otro país este sindicalismo tiene tanta presencia? ¿Y si hay posibilidad de armar algo en conjunto con la región? A ver, el sindicalismo argentino es muy particular y es el más fuerte de la región. Brasil tiene un sindicalismo fuerte. El problema de Brasil es que las negociaciones no son centralizadas, es una negociación por empresa, entonces el lugar de los sindicatos tiene también varias centrales sindicales, que algunas muy interesantes que vinieron quizá y Uruguay también, digamos, Argentina, Uruguay y Brasil quizás son los países con más trayectoria de sindicalismo. Creo que Brasil y Uruguay son sindicalismos más ideológicos, podemos decir, ¿no? Y el sindicalismo argentino tiene, al ser, digamos, peronista, por decirlo de alguna manera, es un poquito menos ideológico en el sentido más de izquierda, entre comillas, que puede ser en el caso brasilero o en el caso uruguayo, ¿no? Pensando básicamente en la CUT y en el PIT-CNT, no estoy hablando de otras centrales sindicales brasileñas que tienen un rol menor en lo político. Y hablando de centrales, la pregunta es, ¿qué vale más? ¿O qué sirve más para un país? ¿Es una sola central o muchas centrales? Esa es la pregunta del millón. Digamos, para el sindicalismo, cuando defiende mucho la unicidad sindical, es claramente una mirada que la unidad sindical es muy importante, digo, y es estratégica como figura. Y yo lo veo, digamos, es muy difícil cómo compatibilizar o cómo homogeneizar muchas necesidades productivas que tiene que ver con algunas veces reducción de costos, y estoy hablando cuando la reducción de costos es genuina y no cuando es una reducción espuria que es solo para reducir costos laborales y transferir a otra empresa responsabilidades o conseguir salarios más bajos, sino como digamos, en estos nuevos modelos de producción, uno tiende a ver, yo me acuerdo en algunas investigaciones hace unos años, hace bastantes años, cuando aparecen todos los nuevos modelos en que las empresas proveedoras trabajan al interior de las mismas fábricas, al pertenecer a distintos sindicatos, de alguna forma la acción gremial se debilita.
Entonces este es un punto importante, digamos, para resaltar. Ahora, cada país va armando su modelo de relaciones laborales como arma su modelo de cualquier otra cosa. No hay experiencias que se puedan transferir menos acríticamente, digamos. Creo que las relaciones laborales también son una construcción histórica y social de cada país, que tiene que ver con sus tradiciones, con el modelo productivo. La Argentina hizo una industrialización tardía, pero industrialización al fin, mientras otros países de América Latina, tienen todavía sociedades más agrarias o mucho menos industrializadas. Entonces, lógicamente, el tipo de sindicalismo, los modelos sindicales son muy diferentes, ¿no? La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, o CGT, es una central obrera fundada el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas. Para conocer un poco más, y entendiendo que además has desarrollado un trabajo de investigación importantísimo en los últimos años, y entendiendo que Argentina es un país agroexportador, si es que así lo podemos denominar, ¿cómo son las relaciones laborales campo adentro, ¿no? Donde, si bien existen los sindicatos, son bastante complicadas. Se me ocurre a mí que son complicadas, quizás estoy equivocada. No solo complicadas, sino precarias y débiles, ¿no? Quizá ese, lo que vos señalaste, que me parece una pregunta central, es como un país que tiene básicamente un modelo agroexportador, se pelea un poco en contra, hay algunas cosas nuevas que están pasando y que no siempre las miramos y la vemos en materia de productiva, ¿Como por ejemplo? Materia lo que son las industrias de software o las industrias culturales, digamos, que tienen un desarrollo diferente y novedoso y que están marcando que no solo podemos exportar soja, digamos, ¿no? En materia de software fue el sector durante los 2000 que más creció comparativamente en términos de empleo. Pero en relación a este tema, nosotros por un lado tenemos también, de vuelta, el campo es una situación muy heterogénea, donde tenemos por un lado altísimas tecnologías y muy buenas tecnologías, de ahí la alta productividad que tiene el campo argentino, y al mismo tiempo la gente que trabaja en el campo, y no hablamos de las producciones extensivas, sino de las que son intensivas, trabaja en condiciones deplorables. Con trabajos temporarios, en algunos casos en época de cosecha con mucho trabajo infantil, digamos que también es un flagelo, con el trabajo familiar y no solo del jefe de familia, hay migraciones, y las condiciones son muy duras, ¿no? Todo lo que son los trabajos de cosecha, los trabajos incluso de las nuevas producciones más modernas, tipo los frutos rojos, espárragos, digamos, distintos tipos de cosas. Las condiciones de trabajo de esos trabajadores, además de temporarios, son muy, muy duras. Y no están amparados por ningún sindicato, me imagino. Hay un sindicato, se supone. Se supone, ¿no? Que hay un sindicato. Hay un sindicato. Lo pregunto desde el común de la gente. Porque los trabajadores de Huatre, que dirige Venegas, es el sindicato que representa a los trabajadores agrícolas. Lo cual no quiere decir que efectivamente estén protegidos. Porque... además ahora se acaba de desarmar lo que era el Renatea. Claro. Y con lo cual desaparece virtualmente la inspección del trabajo, la capacitación de los trabajadores. Entonces, esos trabajadores, a pesar de que hace 3 años, creo que 2013, salió la ley del trabajador rural, ¿no? Amparando, digamos, los derechos y asimilando los derechos de los trabajadores rurales a cualquier otro trabajador, y que no valga esto el trabajador de sol a sol, ¿no? El trabajo de sol a sol, y una serie de medidas de protección que se estaban cumpliendo, y al mismo tiempo
aún con la ley encontramos trabajo esclavo, ¿no? Que fue toda la... A eso me refería, digo, si el común de la gente, prendiendo la tele, leyendo el diario que más te guste, cualquiera de ellos te nombra el trabajo infantil, sobre todo el trabajo infantil, sí, ¿no? En el campo, digo, el sindicato debería poder hacer algo sobre esto. ¿Por qué sí no se actúa? A ver, yo creo que lo que se puede actuar es desde las políticas públicas, más que desde el sindicato. Digo, sindicato puede obviamente colaborar. De hecho, se creó desde las políticas públicas, con acuerdo empresario, con varios, lo que se llamaban jardines de cosecha, que era instalar en las fincas donde había trabajo familiar, jardines infantiles para que estén los chicos y no vayan a trabajar y estén protegidos. Esto tuvo mucho que ver el Ministerio de Trabajo, la OIT, la CONAETI, que es el programa en contra del trabajo infantil. Y hay que ver si esto sigue, si se sigue profundizando, digamos, y es muy importante. Uno de los problemas que tienen los sectores rurales también son temas de transporte, cómo llegan en casos de salud a la ciudad más cercana, para cubrir temas de salud, etcétera. Claro. El trabajo agrario, aunque sean pocos, en términos porcentuales, sigue siendo una deuda. ¿Es poco en términos porcentuales? Sí, en términos porcentuales es muy poco. En realidad se calcula, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero creo que menos del 10% de la PEA está en trabajo rural. Mira, yo pensé que éramos muchos más. No, son pocos. Son pocos porque además el cambio que hubo en la producción, sobre todo en la agricultura extensiva, cada vez requiere menos de máquinas y ha creado un enorme desempleo en el interior del país, ¿no? Sí, digo, no sé si tanto desempleo, sino hubo mucha reconversión, y además aparece, digamos, figuras terciarizadas, los contratistas, digamos, los que hacen otro tipo de tareas que también requieren personal. Pero en realidad las grandes extensiones de cultivos extensivos no tienen muy poco personal. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con Marta Novick, profesora titular de la Cátedra de Sociología del Trabajo en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí en la Cátedra en este domingo fresquito en Buenos Aires, acompañados por la profesora Marta Novick, hablando sobre el trabajo, sobre las relaciones laborales. Hablábamos del campo, hablamos del trabajo formal y del trabajo informal, y dentro del trabajo informal no puedo no preguntarte por las mujeres. Recién nos contabas que el 30% del trabajo informal era ocupado por las mujeres en casas de familias, ¿no? Hablamos de aquellas personas que ayudan al ama de casa a llevar adelante el hogar. Contame un poco, en toda la Argentina, cómo se desarrolla, o cómo, mejor dicho, no se desarrolla, sino cuál es la situación de participación de las mujeres en el trabajo informal. A ver, te dije que este era un sector muy particular. Las mujeres... hay un tema que no... que quizá tendríamos que mencionar anteriormente, que es que lo que se llama la tasa de actividad, que es el porcentaje de mujeres que entran al mercado de trabajo, todavía en la Argentina sigue siendo baja. No es bajo como en los países más tradicionales o más agrícolas, pero tenemos una tasa de actividad de las mujeres relativamente baja comparando con las tasas, con los parámetros internacionales, especialmente en los países más desarrollados. Al mismo tiempo, digamos, voy un poco bajando, aún en el sector formal, la diferencia de remuneraciones entre mujeres y hombres sigue siendo cerca del 20% a favor de los hombres, ¿no? O sea, 20% menos las mujeres. Notablemente, ¿qué es lo que actúa sobre o qué es lo que puede mejorar, o en qué actividades mejora la situación de la mujer con esta diferencia salarial? Es en aquellos sectores donde la negociación colectiva es más fuerte, porque la negociación colectiva de alguna forma empareja
digamos, a los trabajadores hombres y a las trabajadoras mujeres. Quita género, digamos. Sí, a veces hay cláusulas de género específicas en algunos sectores, digamos, importantes, porque hay toda una... Bueno, eso por un lado. Entonces, hay un tema en los sectores más bajos, digamos, más vulnerables, en que salir a trabajar a la mujer le representa toda una dificultad porque tiene problema quién cuida a los chicos. O sea, lo que nosotros usamos de las trabajadoras que nos ayudan a poder salir a trabajar mientras cuidan los chicos o se ocupan de cosas de la casa, ellos no lo tienen. Y esa es una deuda de la Argentina en todo lo que significa lugares de cuidado infantil, ¿no? Hay muy poco, y hay muy pocas de buena calidad, a pesar de que la educación está bajando y está dando espacios para 4 y 5 años, y ahora creo que se va hacia 3, pero sigue siendo una dificultad. Entonces, en esa situación, las mujeres cuando salen a laburar y tienen bajo nivel educativo, mira, yo hablando de salen a laburar, cuando salen a trabajar, salen al mercado de trabajo, con bajo nivel educativo, lo único que encuentran son actividades de tipo informal, que por supuesto son, con salarios más bajos, pero ahí hay también un tema importante del tema de capacitación. Las mujeres tienden a tener un nivel educativo mayor que los varones, porque somos más estudiosas, más prolijas, pero en materia de calificaciones o de competencias para el trabajo, ahí hay más fallas, ¿no? Hay todavía un déficit que es necesario. Y bueno, y tenemos una enorme cantidad de mujeres que además son jefas de familia, ¿no? Entonces, a ver, el tema de género es un tema complejo. La Argentina ha hecho muchos avances en materia de participación de las mujeres en la política, en los gobiernos, presidentas, gobernadoras, diputadas, senadoras, y también en los sindicatos, porque las famosas leyes que se hubo del 30% para género, sí, el cupo femenino fue muy importante. Generó un espacio. Yo me acuerdo al principio. ¿Supimos aprovechar las mujeres? Yo creo que sí. Yo creo, porque al principio, y yo me acuerdo de algunas anécdotas de que entonces los sindicatos con el tema del cupo femenino creaban un área para la mujer, ¿no? Y después se fueron metiendo en los lugares que queríamos. En los lugares que queríamos y tienen un rol. Ahora, yo voy a hacer una salvedad. Si pensamos en el palco del 29 de abril, no había ninguna mujer. Salvo tenemos... Bueno, ese es un tema, la participación sindical de la mujer todavía es un tema pendiente, ¿no? Salvo en algunos sectores... Los sectores docentes. Los docentes son los que más tienen... Pero ojo que son más en el sector primario o secundario y no en el universitario. Sí, pero porque tenés más maestras, ¿no? Como que no sé cómo son los datos de ahora y en el nuevo censo de docentes, no sé y con cuál porcentaje. Y con el anterior no censo sé, la verdad que no sé, pero yo creo que, a ver, de hecho tenemos más alumnas mujeres que varones en la Eso UBA, sí, ¿no? Más recibidas mujeres que varones también. Y más recibidas mujeres que... Pero además, a ver... ¿Cómo se explica eso? Que tenemos... Bueno... mayores estudios, mayores capacidades en algunas, ese es un tema que tiene que ver de cultura, el tema de avanzar. Yo creo que se avanzó mucho. El tema es acá no descansar nunca, y es no aflojar. No es pelear, es justamente estar al lado y marcar. A lo mejor a veces hay que pelear. Yo creo que a veces hay que pelear. Sí, a veces hay que pelear. Sí. Y yo soy peleadora, así que... Hay que ganarse el lugar con los dientes, ¿no? Hay que darle... A veces hay que ganarse el lugar. Que saber ganárselo, ¿no? Sí, claro, cuando hablamos de ganarse el lugar, lo estamos diciendo desde el punto de vista más formal que se puede hacer. Pero es muy interesante. Yo dirigí una tesis sobre el tema de participación, género y sindicalismo en el sector salud, y era muy interesante de las dificultades de las mujeres de avanzar
dentro de los sindicatos en los puestos de conducción. En los puestos, ¿no?, de conducción, ¿no? Muy, muy interesante. El movimiento obrero argentino tuvo un rápido crecimiento a finales del siglo XIX. Por entonces, millares de hombres y mujeres llegaban a los puertos de Buenos Aires con diferentes experiencias políticas, sociales y sindicales, engrosando las filas del proletariado argentino. Hablamos de mujeres, hablamos de trabajo infantil. Hay un nicho, ¿no?, de los más jóvenes, del trabajo, el primer trabajo, lo que ahora se conoce como el primer trabajo. El presidente habló hace algunos días atrás sobre la idea de subsidiar de alguna forma algunas empresas extranjeras para que pudieran contratar a los más jóvenes, a los recién salidos de la escuela media. ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos en esa situación en el país? No me interesa tanto. Yo creo que si el primer empleo va a ser a través de McDonald's, estamos perdidos. Pero aparte de eso, a ver, quiero hacer una aclaración. La Argentina, durante estos últimos años, fue uno de los países donde más disminuyó la desocupación juvenil. Problema de los trabajos juveniles o de los primeros trabajos es que suelen ser muy oscilantes, quiere decir, entran en sectores tipo comidas rápidas, tipo cosas que tienen una altísima rotación. Digo, un fenómeno típico son los call centers, o sea, los chicos con buena formación, con inglés, empiezan a trabajar. Bueno, cuando había más call centers, ahora igual se fueron. Ese tipo de trabajo te destruye el cerebro. Te destruye el cerebro, entonces tiene una rotación altísima, o sea, la gente se va, aunque estén registrados y demás, porque no lo soportan. Entonces, ese es un problema a nivel internacional, es un problema que tradicionalmente las explicaciones más habituales son que hay un desfasaje entre la formación que tienen los chicos y lo que demandan las empresas. Sin embargo, esto es como también ponerle la culpa a aquellos que no tienen las competencias requeridas por las empresas. Las empresas también tienen que hacer un esfuerzo por adaptar a esos chicos a sus necesidades, porque si no siempre se reclama del Estado la educación que se requiere, y hay determinados conocimientos que solo se adquieren en las empresas. Esto es así. Ahora, dijimos que es un fenómeno internacional que está planteado muchas veces como acusando a la oferta de no tener las capacidades suficientes, pero tiene que haber demanda, digamos, tienen que las empresas generar demanda para que entren estos jóvenes. Seguramente hay que hacer un trabajo más asistido, entre comillas, de ayudar más, de mejorar las competencias laborales, la disciplina laboral. Y depende mucho de los sectores o de las ocupaciones, digamos. Hay sectores de alta, ni siquiera no es de alto nivel educativo, sino de, el sector de informática, de los chicos que saben informática, que se los roban antes que terminen las carreras, que empiezan a trabajar, porque ese es un nicho vacante, y es un mercado de lo más competitivo, y esos chicos no tienen problemas en ingresar al mercado de trabajo. Entonces depende mucho del tipo de... No todos los chicos también están volcados a la informática. No, claro. Entonces... Por eso digo, depende mucho del tipo de ocupación y de formación. ¿Y vos qué crees que hay que modificar? ¿Qué leyes laborales? ¿Qué es lo que hay que modificar para que los que tienen...? Porque la ley laboral hubo un montón de leyes que en general siempre, hay una disminución de aportes o para el primer empleo o ayuda, yo creo que hay que trabajar más colectivamente, haber estados, sindicatos y empresarios un poco en el tema de formaciones específicas o que tiene que ver también con modelos de crecimiento. Si no vamos a tener crecimiento económico, no va a haber demanda. Esto es así.
ni de jóvenes ni de mayores, porque al mismo tiempo otro sector que tiene fuertes problemas en el mercado de trabajo son aquellos mayores que salen con 45, 50 años y que tienen un montón de conocimientos adquiridos y un montón de conocimientos para desarrollar, para aportar, y que las empresas no los quieren. México es un caso muy particular porque buscan, sobre todo en turismo, a personas mayores de 40 años. Yo pregunté, ¿por qué buscan? Entonces me contestaron, porque son más responsables. Entonces me quedé realmente muy alucinada con el tema, porque digo, qué lástima que en mi país a los de más de 40 nos echan a patadas, y si te echan a patadas, perdiste todo, porque te quedaste sin obra social. Exactamente. No tenés aporte jubilatorio, no para tenés el aporte jubilatorio para poder jubilarte. Bueno, hablando de eso, de este tema, me parece un tema interesante. El tema de los aportes previsionales y del tema de las jubilaciones y la crítica a las moratorias previsionales. En un estudio que hicimos solo de la primer moratoria previsional, solo un porcentaje muy bajo de gente no había trabajado nunca. En su mayoría era gente que había trabajado mucho en el sector informal negro, precario. Claro. Entonces, ojo también, digamos, cómo se analizan los datos y determinada información. Claro, que es algo que no estamos acostumbrados. En ese sentido, digamos, el modelo tradicional de trabajo era el que tomaba, es decir, el trabajo de los jóvenes, el desarrollo de la carrera y también la protección previsional a la salida del trabajo. Interesantísimo el tema, porque realmente uno está acostumbrado, hablo como cualquier señora de la calle, y dice, no, bueno, más ahora, ¿no? La famosa palabra de los vagos, o no siempre se fue vago. Una ama de casa que en años anteriores ha tenido la posibilidad de jubilarse, porque es un trabajo muy arduo, y muchas veces si no estás en casa, tu marido no hubiera podido salir a trabajar. No, pero a ver, la jubilación no fue de amas de casa, este es un error, pero fue un error de concepción. El tema fue que se podía jubilar las personas que acreditaban o no a través de una moratoria por determinada edad jubilarse, que aprovecharon un grupo de amas de casa, claro, que en realidad era más de los sectores medios que de los otros, ¿no? Que era, entonces, pero por eso digo, solo un porcentaje muy chico de gente no había trabajado los que accedieron a la moratoria provisional. La CGT, o Confederación General del Trabajo de la República Argentina, se originó a partir de la fusión de dos centrales preexistentes, la Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina. Estamos charlando con la profesora Marta Novick aquí en la cátedra. Este es un programa que está auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en un momento donde la política se ha retirado, o mejor dicho, el Estado ha retirado una intervención importante, no solamente de la esfera económica, sino también para regular el empleo asalariado. ¿Cómo crees vos que va a afectar, o cómo crees vos que afecta ya al común de la gente las situaciones que se generan a través de la desregulación, los ajustes, los tarifazos? ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Difícil, ¿no? Si tenés esa respuesta, me decís y salimos por los barrios, Marta. No, si yo la tuviera, no estaría en la situación que estoy ahí con la lengua afuera para pagar todas las cuentas. Pero, a ver, la pregunta es complicada, es difícil, sí, es difícil. No tiene respuesta. Yo creo que diría que la pregunta es tomar conciencia de los derechos y defenderlos. Y yo digo, para los trabajadores, quienes mejor defienden nuestros derechos suele ser el sindicato. Entonces, apoyarse en los sindicatos, participar de la lucha. Básicamente salir a defender derechos. Derechos de todo tipo. A ver, la ampliación de derechos que tuvimos en los últimos años en materia de derechos laborales, en materia de derechos civiles, en materia de derechos humanos, me parece que la gama de derechos fue muy amplia, de los viejos derechos, recuperando viejos derechos y
y con nuevos derechos que tiene que ver con los cambios de la cultura, de la civilización. Creo que hay que seguir defendiéndolos y avanzar. Esta es la única posibilidad, y yo creo que este gobierno tiene una capacidad de escucha. Que no es cosa, no es menor, no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor y tampoco no es tan común, digo. O sea que yo en ese sentido creo que por eso me parece que la defensa de derechos es una defensa que el gobierno sabe escuchar. Digo, me puedo equivocar, pero hasta ahora creo que es así. Seguimos aquí en el 87.9 La Cátedra, un programa auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, charlando con la profesora Marta Novick. Estamos hablando del trabajo, de las relaciones laborales, del trabajo formal, del trabajo informal, del rol de los sindicatos. Y hablando del rol de los sindicatos defienden justamente a sus afiliados. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que son no formales, los podemos llamar así? Sí. ¿Qué pasa con la defensa de aquel trabajador que no tiene un sindicato al quien ir a pedirle ayuda? Muy buena pregunta. Digamos que yo creo que fue una estrategia que fue cambiando en el sindicalismo argentino. Realmente hubo un momento en que el sindicato se ocupaba de sus afiliados y los trabajadores que podían trabajar en el mismo sector, pero que no eran trabajadores formales registrados, no entraban en la mirada del sindicato. Esto es, me acuerdo de discusiones con algunos gremios importantes. Ahora, esto con los procesos de terciarización, siempre insisto que los procesos de terciarización o de subcontratación pueden ser más genuinos o más espurios. Esto fue cambiando. Primero porque los sindicatos empiezan a comprender, que esos trabajadores que deberían ser propios, o sea, hay también un beneficio del sindicato porque esos trabajadores deberían ser afiliados al sindicato. Además son trabajadores que utilizan las empresas para ponerlos en actividades que a lo mejor son centrales o esenciales de la actividad y que están o informales o contratados por otro gremio que ganan la mitad. Entonces ahora empezó varias luchas de trabajadores y en empresas, sobre todo las empresas públicas de los 90, las empresas que se privatizaron en los 90 y que se fueron desarmando y desagregando, que hubo muchas luchas y también una pelea por parte de los sindicatos de volver a recuperarlos, ¿no? Pero este es un problema que supera al sindicalismo porque tiene que ver con los temas económicos. Y yo me voy a meter en algo que no es mi tema, que es un poco el tema de regulación, ¿no? Uh-huh. El problema es que nuestra regulación laboral es como casi hay dos alternativas. Uno está en blanco, registrado, es un trabajo registrado, o sos no registrado. Y hay pocas alternativas legales, regulatorias, que permitan aceptar, porque yo entiendo que una empresa no puede tener a trabajadores que van a trabajar 3 meses o 4 meses como trabajadores en blanco. Hay una serie de regulaciones de trabajo temporario. De hecho, hay con el nuevo sistema de alta temprano se puede hasta registrar al trabajador por un día o por 2 días, hay distintas modalidades, pero no están lo suficientemente reguladas en lo jurídico, ¿no? Entonces me parece que eso es todo un debate. Perdón, no están reguladas y tampoco están dadas a conocer, porque tampoco están demasiado dadas a conocer. De hecho, la verdad que es cierto, porque yo me enteré esto de que se podía hacer una alta temprana para trabajar por 1 o 2 días a raíz de un conflicto en una empresa muy chiquitita, que el empresario me dice, bueno, pero yo cómo hago en una empresa de mudanza, yo tengo que hacer una mudanza y ese día necesito a alguien y no lo necesito ese día, no todo el tiempo. Y ahí me enteré por la gente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio que se podía dar de alta a una persona por 1 o 2 días y darle baja. Entonces, además hay todo un tema de la cultura de la informalidad muy, muy fuerte, ¿no? Y muy extendida.
Y digo, voy a decir una cosa, la cultura de la informalidad se ha extendido tanto en las empresas, porque es el tema que es más barato, qué sé yo, y para el trabajador, que piensa, bueno, de esta forma gano más y recibo más por todo el tema de lo que es el salario indirecto, lo que son aportes y contribuciones, que parecería que gana menos, en realidad es salario a futuro, ¿no? Claro, pero muchas veces los salarios son tan bajos que si uno piensa en que le van a quitar también en ese momento el aporte jubilatorio, te dice, no, prefiero que... Pero ese es todo un dilema. Me voy a meter en un tema álgido, justamente. Sí. ¿Qué pasa con los planes, no? Los planes sociales... No hay muchas planes sociales. No, pero digo, muchas veces uno intentaba contratar a alguien que tenía un plan social y te decía, no, porque si tengo un plan social entonces no puedo trabajar. Digo, y eso para la persona lo invalida, o la invalidaba, para ser más justos. Digo, yo creo que ahí hubo mucho desconocimiento, hubo mucha ignorancia, y no sé qué pasa ahora. A ver, desde el decreto de la UH, digamos, sí, y después ley, desaparecieron los planes sociales. Había algunos programas vinculados con cooperativas, digamos, había algunos programas, sea de formación, digamos, no planes sociales en el sentido de estos planes como fue el Jefes y Jefas de Hogar, que era... un como si se trabajara, a veces tenían contraprestación, a veces no, pero... Entonces, por ejemplo, el servicio doméstico incluso estaba cuando sale la ley de protección del servicio doméstico y de registración del servicio doméstico, había muchas personas que decían no, porque pierdo el plan. El plan nunca se perdía, lo que pasa es que la gente no lo sabía. Y también es cierto que esto fue un problema más institucional, es que si la persona entraba en un trabajo registrado, le daban de baja y podía después pedir el alta, el ANSES tardaba mucho en darle el alta. Esto fue una realidad. Pero en realidad la gente no tiene esa información, no se perdían los planes. Podemos decir que el empleo dignifica y que trae un bienestar tanto económico como emocional, pero ante la sociedad, ¿nos iguala? Bueno, totalmente, ¿no? Pensemos que el trabajo es el principal vínculo entre la economía y el bienestar de los hogares, ¿no? Es por donde entra ingresos, se toman las decisiones en la familia, y esto tiene que ver con la dinámica de las familias y cómo juegan las instituciones del mercado de trabajo, las instituciones económicas y las laborales específicamente. Y tenemos que pensar que en los últimos años, especialmente desde la crisis del 2008 y en todas las crisis anteriores, lo que se produjo a nivel internacional fue un aumento brutal de la desigualdad. Y en este sentido tenemos que... ¿Qué es lo que puede mejorar esa desigualdad? O sea, ¿sobre qué puede afectar? Además tenemos que los países desarrollados o los países más industrializados son los países donde la desigualdad aumentó más, lo cual no quiere decir que esos países sean más desiguales que los nuestros. América Latina, como dice la CEPAL, es el continente más desigual en esa materia. Ahora, ¿Cómo cortamos o cómo achicamos la brecha de desigualdad? Básicamente, por un lado, con empleo. ¿Por qué empleo? Porque el empleo es el ingreso, permite consumir, pero además básicamente porque tiene que ver con salarios. Los salarios, o sea, la distribución del ingreso, quiere decir la distribución de la riqueza entre capital y trabajo, es lo que hace a la igualdad o la desigualdad. Si nosotros vemos algunos cuadros de los países industrializados, vemos que la productividad creció un montón y el salario real de los trabajadores creció mucho menos, quiere decir que ese gap, esa distancia entre el aumento de la productividad y el salario de los trabajadores quedó en manos del capital. Entonces, esto claramente, y esto hay mucho consenso últimamente acerca a nivel internacional de esto no quiere decir que después se aplique en políticas concretas, pero hay una frase de Stiglitz, que fue el famoso premio Nobel de Economía y que trabaja mucho en estos temas, y tiene una frase que dice: la inequidad no es inevitable, ¿no?
o Piketty, que es este famoso economista que trabajó tanto sobre la riqueza en el siglo XXI, que muestra este tema, el capital, el siglo XX, que muestra la acumulación de la renta del sector del 1% más rico de la sociedad, donde dice la historia de la distribución de la riqueza ha sido siempre profundamente política y no puede reducirse solo a mecanismos económicos. O sea, la igualdad o desigualdad de un país no tiene que ver con la economía, sí tiene que ver con la economía, un país pobre no puede, pero básicamente tiene que ver con las políticas, y podemos hacer políticas redistributivas o políticas concentradoras. Y esto es centralmente, y esto tiene que ver con trabajo e ingresos. Y este es un rol importante también del sindicalismo en materia de defender el ingreso, porque es la forma también de defender una sociedad menos desigual. Más claro, echale agua, diría yo. Bien. Me quedan dos temas. Las cooperativas que recién las nombraste, las cooperativas de trabajo, ¿no? Y cómo... Tema complicado. Yo creo que muchas de las cooperativas... yo creo que el movimiento cooperativo es una cosa, creo que hay empresas, también empresas recuperadas que funcionaron como cooperativas, pero también hay mucho fraude en las cooperativas, que en realidad los ponen como socios cooperativistas cuando en realidad son empleados o trabajadores de la cooperativa, y creo que ese es un tema que hay que trabajarlo. Ese es un tema pendiente porque no es justo para los trabajadores. Ese tema es un tema pendiente, complicado, no es mi especialidad, pero hay muchas situaciones. Yo sé de empresas que tenían un número de quit de empresa formal para ser proveedores, y que por detrás a los trabajadores los tenían con una cooperativa y cobrando mucho menos de lo que correspondía. Hay cooperativas y cooperativas también, ¿no? Pero es un tema. Y en el campo, en el sector agrario, hubo un nivel de fraude con las cooperativas terrible. Para finalizar, ¿no? Y ya que estamos hablando de sindicalismo... Para finalizar, una pregunta optimista. Es más que una pregunta optimista, mira lo que te voy a preguntar. Uno siempre escucha, el pasado fue mejor, ¿no? Y el movimiento sindical argentino, tan fuerte en sus comienzos, con tanta incidencia en las cuestiones importantes del país, después, de alguna manera... separado, dividido. Ahora esta última marcha del 29, que para mí fue un alegrón muy grande saber que éramos muchos, y más allá de que éramos muchos en la calle, estábamos unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves de acá en adelante el movimiento sindical en la Argentina? Yo tengo mucha confianza en las jóvenes generaciones, las jóvenes generaciones de dirigentes sindicales, porque yo creo que hay que tener... hay que mantener los principios, hay que mantener los valores y cambiar ciertas estrategias, insertarse también de una manera diferente a nivel internacional. Como vos decís, entender que hay trabajadores que no son, que son trabajadores informales y que hay que generar tipo de protección. Hay que tener más acceso a la información, tener, el tema del cambio tecnológico, que de alguna forma parecería ser ajeno al sindicalismo. O sea, yo siempre digo, todos trabajamos, y la forma en que trabajamos, la organización de trabajo, el proceso de trabajo son temas centrales, porque hacen a nuestra salud, hacen a nuestro bienestar físico, a nuestro bienestar mental, espiritual, y el sindicalismo argentino nunca discutió proceso de trabajo, nunca fue su tema, ¿no? Lo que es la organización de trabajo, los tiempos, las rotaciones, las polivalencias, y esos temas son centrales para el bienestar de la gente, ¿no? Y por último, el último tema que para mí es central, más que tiene que ver con relaciones laborales, que tiene que ver con trabajo. Así como el trabajo es fuente de identidad, de dignidad, de ciudadanía, el trabajo es el principal elemento para la igualdad. ¿Qué quiere decir? Sociedades desiguales son sociedades que tienen o mucho desempleo o mala distribución de la renta. Y para mí es el eje central. Tenemos que volver a ser la sociedad más equitativa que fuimos. Y en esto el movimiento obrero tiene un rol importante a cumplir, manteniendo
empleo, manteniendo salarios, pero básicamente pensando en una mayor igualdad. O sea, en luchar en contra de la desigualdad en un mundo que es cada vez más desigual y cada vez más indignante por eso, ¿no? Y para lograr eso hay que participar. Para lograr eso hay que participar, hay que defender, hay que avanzar, hay que formarse, digamos, no, la tarea no es fácil porque enfrente hay fuerzas muy grandes, muy resistentes y la lucha es dura. Pero no es solamente de los sindicatos, sino de todos nosotros. De todos nosotros. No descansar en que el sindicato me va a defender, ¿no? Es estar ahí, es participar. Yo creo que hay que defender, cada uno en su puesto, digamos, en su lugar, tiene que defender derechos, desde el precio del tomate hasta... las horas a trabajar, hasta las condiciones las horas laborales. A trabajar, la calidad de la escolaridad, la calidad de la salud, digamos, van a mejorar la salud cuando los pacientes, en lugar de ejercer violencia, que es un problema que plantean todos los equipos de salud, entiendan que es una defensa de sus derechos a tener una salud digna, ¿no? Profesora Marta Novik, muchísimas gracias. Ha sido un placer recibirla aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a vos y a todos los de la radio, y un placer que la UBA se haga presente en todas estas cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Me queda decirles que nos reencontramos el domingo que viene aquí en la 87.9 en la Cátedra, este programa auspiciado por Aduba en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Chao, que tengan un muy buen domingo.